Hola a todos, mi nombre es Cindy, yo soy la mamita de Emma, mi bebé que está en el cielo, y te doy la bienvenida a un nuevo video. Bueno, el día de hoy quisiera tocar un tema que para mí ha sido muy recurrente cada vez que hablo con una mamita en duelo, y también lo he podido experimentar en mi propia experiencia, y es el tema de la culpa. Quiero dejar claro que lo que voy a decir acá lo voy a decir desde mi corazón, desde mis propias experiencias y creencias, que no tengo ninguna capacitación técnica. No soy psicóloga ni terapeuta para decir lo que estoy diciendo, simplemente soy una mamita que ha vivido la pérdida gestacional, que ha experimentado, al igual que muchas otras mamitas, la culpa, y que también de a poco he podido encontrar como un camino para poder transitarla, para poder de a poquito entender qué es la culpa, qué viene a mostrarme y por qué también es un tema tan recurrente y es un tema que debemos trabajar para poder superar. Quise hablar de la culpa porque siempre que hablo con una mamita en duelo, cada vez que le escucho, tanto en mamitas que son amigas mías o mamitas que nos hemos encontrado por esto de compartir espacios, grupos de apoyo, grupos de ayuda, blogs, etcétera, pues he notado muchísimo que las mamitas siempre tienen culpa. Es como si la culpa hiciera parte del proceso del duelo. Es como el duelo viene acompañado de sentimiento de culpa, y creo especialmente que la culpa aparece sobre todo en las mujeres, más que en los hombres, en las mujeres. No digo que ellos no, pero sí digo que en nosotros es muy marcado el sentimiento de culpa. Todas las mamitas con las que yo he hablado se han sentido culpables por alguna razón, desde la razón más pequeñita hasta la razón más grande. Hay mamitas que me decían: oye Cindy, no, mira, es que si yo no hubiera hecho ese viaje, si yo no hubiera hecho esa caminata, si yo me hubiera alimentado mejor, si yo no me hubiera enojado, si yo no me hubiera abocado en el trabajo y le hubiera dedicado más tiempo a mi embarazo, si yo hubiera ido a los controles, si yo hubiera tomado las precauciones necesarias. Hay mamitas que me dicen: me siento culpable, Dios me está castigando por algo que hice, esto es el castigo que me están dando por algo que yo hice. Hay mamás que abocan la culpa a un tercero o a un segundo, como por ejemplo la culpa es del médico, la culpa es del equipo médico, hubo negligencia médica, o incluso en sus parejas: es que mi esposo no me apoyó, es que viví un embarazo muy doloroso, lloré mucho, me estresé por culpa de mi pareja. Entonces la culpa aparece, digamos, siempre en diferentes momentos y de diferentes formas, pero siempre aparece. Yo les voy a hablar de mi culpa, la que yo sentí, la que yo experimenté, y que sé que es la culpa que también sintieron muchas mamitas. Yo me sentía muy culpable porque yo sentía que yo como mujer no valía. Yo sentía que mi cuerpo no era capaz de hacer lo que se supone que toda mujer puede hacer, y es dar vida. Resulta que cuando empezaron a descubrir que algo andaba mal conmigo, mi diagnóstico fue insuficiencia placentaria severa y temprana. Eso quería decir que mi placenta se envejeció totalmente, a tal punto que ya no le pasaba el alimento a mi bebé, no le pasaba el oxígeno, no le pasaba nutrientes, no le pasaba nada, pues el tema era un tema mío. Y por tanto yo me sentía culpable, yo sentía que mi cuerpo no servía, que mi cuerpo no hacía lo que se supone que toda mujer podía hacer, y era traer hijos sanos, saludables al mundo. La culpa que yo sentía hacia mí, hacia mi cuerpo, era muy grande. Una vez que Emma murió, en los momentos de duelo más difíciles, digamos en los momentos más dolorosos, que tuve episodios muy dolorosos, yo recuerdo que la culpa
se hace muy fuerte. Yo recuerdo mucho estar llorando, diciéndole a mi esposo, perdóname porque este dolor es por mi culpa, perdóname porque Emma no está acá por mi culpa. Yo le decía a mi esposo, es que si tú te hubieras casado con otra mujer, probablemente ya serías papá, ya estarías con tus hijos, no tendrías que estar pasando por esto. Es tan duro, y digamos el dolor nos pone como una venda en los ojos que no vemos una salida. Yo sentía en ese momento que yo jamás iba a poder ser feliz con mi esposo de nuevo, porque yo decía, antes de Emma, él y yo éramos felices, éramos suficientes el uno para el otro, nada nos hacía falta, pero ahora que Emma murió y Emma no está, ya no va a ser nada lo mismo. Yo sentía que yo ya no podía completarlo a él como pareja y que él no me podía completar a mí. Y yo llegué a pensar en algún momento, es que esto va a ser el fin de nuestro matrimonio y ya no vamos a poder seguir juntos. Y yo llorando una vez le dije a mi esposo, mira, yo no te puedo quitar el privilegio de que seas padre y yo no puedo darte hijos. Entonces, si yo no puedo darte hijos, sigue tu camino, encuentra otra mujer que te pueda hacer padre, porque yo no voy a ser capaz, porque yo no soy capaz de dar hijos al mundo, porque yo no soy suficiente mujer. O sea, esto que les estoy contando es muy íntimo, es muy privado, pero lo quería compartir porque sé que muchas mujeres han pasado por esto, que muchas se han sentido de esta manera, y sentí esta necesidad de contar también lo que yo sentí, lo que yo experimenté, porque hay que normalizarlo, hay que normalizar el hecho de que el sentimiento de culpa aparece por naturaleza en el duelo. Es decir, es casi que inevitable sentir la culpa. Unos sentirán la culpa más fuerte que los otros, unos tendrán unas razones, otros tendrán otras razones, otros lo superarán más rápido que el resto, pero el hecho es que la culpa siempre aparece. Evidentemente, esos eran momentos que yo ahora, después de que pasa el tiempo, puedo observarme en el pasado y decir, es que eso que yo dije, sentí, pensé y le dije a mi esposo, pues definitivamente era desde el dolor que yo estaba sintiendo y desde la culpa que yo sentía, porque yo lo veía a él llorar, yo lo veía a él extrañar a su hija, lo veía destrozado y de alguna manera yo sentía, es mi culpa. Un segundo. Bueno, continuando con este tema, una de las cosas que para mí fueron más duras fue el hecho de que yo tuve que tomar la decisión de interrumpir mi embarazo. Digamos que eso fue muy duro para mí porque yo le decía a Diosito y le recriminé mucho. Yo le decía, Dios mío, si te vas a llevar a mi hija, llévatela, pero no la hagas sufrir, y llévatela, pero no pongas esta decisión en mis manos. Para mí era demasiado doloroso. Para quienes son nuevos en mi canal, les voy a resumir así súper rápido. A mí médicamente llegaron al punto en que me dijeron, no puedes continuar con tu embarazo porque primero tu hija está teniendo sufrimiento fetal, porque no le está llegando oxígeno, nutrientes, no le está llegando nada, está teniendo sufrimiento fetal. Una bebé que no se alimenta pues puede desarrollar muchas cosas, hipotermia, podía desarrollar un montón de cosas por el hecho de que no le estaba llegando ni siquiera oxígeno y estaba teniendo sufrimiento fetal. Y por otro lado me decían, si tú continúas con tu embarazo, pues tienes que saber que tienes unos riesgos muy altos incluso de que puedes morir. Entonces yo llegué a un punto en el tema médico en que me dijeron, tu bebé no tiene posibilidades de vivir, no tiene ninguna posibilidad de vivir. Para que podamos salvar a tu hija, ella tiene que llegar mínimo a 600 gramos. Mi hija no pudo pasar más de 204 gramos, ahí se quedó. Pasaban los meses y ella crecía 2-4 gramos. Y finalmente fue cuando me dijeron, Cindy, tienes que tomar una decisión, o interrumpimos embarazo o continúas bajo tu riesgo. Y yo le recriminaba mucho a Dios eso. Yo le decía, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser de esta manera? Porque simplemente no, si te la vas a llevar, llévatela, pero que no sea mi decisión. No quiero cargar con esta decisión en mis hombros. Para mí ese fue el momento en que más sentí como frustración. Pero les quiero contar algo.
que me ayudó a cambiar como el panorama, por decirlo de alguna manera, a empezar a entender un poquito más. Y era que yo tenía, digamos, el privilegio de poderme comunicar con Emma. Les podrá parecer un poco loco, pero eso es algo que les contaré más adelante, pero yo me comunicaba con mi hija Emma en el embarazo y antes del embarazo. Y adicionalmente tuve el acompañamiento de una persona maravillosa que Dios me puso en el camino, que se llama Olivia del Carmen. Ella es una mexicana que tiene un don hermoso que es comunicarse con el alma de los bebés, y junto con Olivia pudimos con mi esposo despedirnos de Emma. Nosotros tuvimos el privilegio de poder hacer una sesión en donde nos despedimos de ella, nos comunicamos con ella, recibimos unos mensajes hermosos, pudimos hacer como una despedida antes de la interrupción de embarazo, y creo que nos ayudó muchísimo también para poder tomar esa decisión. Pero a lo que voy, porque eso se los contaré en detalle en otra ocasión, es que uno de los mensajes más importantes que Emma nos dio es que nos dijo: mamá, papá, esto no es una decisión que esté en las manos de ninguno de nosotros tres. No está en tus manos, no está en las manos de papá, no está en mis manos. Esto es algo que se pactó hace mucho tiempo, y estamos aquí en un encuentro de almas para cumplir lo que se había pactado. Eso para mí fue como una bofetada en la cara, digamos, fue muy sanador, porque era un mensaje que ella me venía repitiendo, pero en ese momento me dio paz, porque pude entender en medio de mi dolor de que no era mi decisión, que definitivamente a veces, sobre todo este mensaje va para las madres que han decidido por motivos médicos hacer una interrupción de embarazo, que lo vemos a veces como si fuera nuestra decisión, como si estuviera en nuestras manos, y no es así. La verdad es que no es así. Nosotros somos un poquito como un títere, porque creemos que la decisión está en nuestras manos, pero no está. La decisión es una decisión que simplemente se tomó hace mucho tiempo. Está en los planes de Dios si lo prefieres creer de esa manera, está en tu plan de vida si crees en la planeación prenatal, pero simplemente era algo que tenía que suceder, y sucede tal cual tenía que suceder, y no es nuestra decisión y no está en nuestras manos. Definitivamente yo le recriminé mucho a Dios: Dios mío, pero ¿por qué? Si yo deseo a mi hija, mi esposo y yo la deseamos, la buscamos, nos preparamos, duramos tanto tiempo esperándola, ¿por qué tiene que ser de esta manera? ¿Por qué debemos interrumpir el embarazo? Y para mí era muy doloroso, pero yo entendí por qué tenía que ser así. Era porque yo era la que tenía la valentía de hablar y de decir: yo interrumpí un embarazo, y darle de alguna manera este testimonio a muchas madres que se ven encrucijadas en esta decisión tan dura, porque a mí me han llegado mamitas a través de mis redes sociales diciendo: me siento mucha culpa porque también tengo que interrumpir embarazo. Mira, yo no sabía tantos casos. Hay mamitas que me dicen: mira, tengo que interrumpir. Me llegó hace un poquito una mamita que me decía: Cindy, los médicos me dicen que debo interrumpir porque mi cesárea del anterior embarazo estaba infectada y médicamente tengo que interrumpir el embarazo. Hay tantas situaciones alrededor de la interrupción de embarazo por motivos médicos que uno de verdad no alcanza a dimensionar el dolor tan duro y la culpa tan fuerte que tienen que experimentar estos padres que nos vemos en la necesidad de interrumpir un embarazo por motivos médicos. Es realmente muy doloroso, es demasiado doloroso. Madres que tienen que tomar decisiones en pensar en el mejor bienestar de su hijo, aunque esto sea dejarlos ir. Una vez alguien me decía que el amor más grande que existe es el amor de una madre por un hijo, y es cierto, pero también es el amor que tiene más miedos, es el amor que experimenta más apegos, porque una madre ama a sus hijos, pero también está llena de miedos de que algo malo le pueda pasar,
de que le duela, de que llore, de que sufra y quisiéramos que no le pasara nada malo a nuestros hijos. Y es un amor con muchos apegos porque finalmente nos cuesta mucho soltarlos. Así que la decisión de interrupción de embarazo es una decisión desde el amor. Y yo lo estoy diciendo desde mi propia experiencia. Yo no quería interrumpir mi embarazo hasta que me di cuenta que era el acto de amor más puro que yo podía hacer por mi hija. Porque yo duré mucho tiempo pidiéndole que luchara, que no se rindiera. Yo le decía, agárrate de mí, no te sueltes, lucha, por favor, sé fuerte, aguanta. Yo le pedía a ella tanto que los médicos estaban súper asombrados de que ella no hubiera muerto antes. Con una condición tan grave como la mía, era para que yo hubiera tenido una pérdida gestacional en el primer trimestre. Es decir, una madre con el problema que yo tuve no pasa del primer trimestre su bebé. Pero mi bebé literalmente estaba viva de amor, porque yo le pedía que se quedara, y yo no la quería soltar. Y yo no la quería soltar, que los médicos eran asombrados, pero esta chiquita, ¿cómo es que sigue viviendo si no tiene oxígeno ni para respirar? O sea, literal, ella vivía de amor. Cuando me dicen, tu hija está sufriendo, estás experimentando sufrimiento fetal y aparte tienes que saber que tú también te puedes morir. Créanme que es lo más duro, más difícil que me ha pasado en la vida. Pero también fue el acto de amor más grande que yo y mi esposo y yo pudimos hacer. Y fue dejarla ir. Porque en ese momento yo le pude decir a mi hija, hija, no te preocupes, papá y yo vamos a estar bien. Me da nostalgia. Pero yo le dije eso, no te preocupes, nosotros vamos a estar bien, puedes descansar. Y puedes saber de que eres maravillosa, de que eres infinitamente amada, que nunca te vamos a olvidar y respeto que esta sea tu decisión, respeto que sea el momento de que te tienes que ir, respeto y agradezco desde lo profundo de mi corazón que me hayas elegido como madre y que hayas estado conmigo de esta manera tan especial estos casi 7 meses, que fueron para mí muy cortos, me hubiera gustado estar más. Eran los perfectos para nuestra historia y para lo que teníamos que vivir. Y si es el momento que te tienes que ir, te suelto y te dejo ir. Créanme que es el acto de amor más sincero y profundo y de desapego más grande que yo he podido hacer. Es tomar la decisión de interrumpir el embarazo, de pedirle que ya no luchara más, de que ya no sufriera más y que simplemente volviera a ser luz y que volviera a ser simplemente amor. Este es un tema muy complejo. Sé que genera demasiadas opiniones, sobre todo desde el desconocimiento juzgamos, hacemos juicios de valor, pero nadie sabe hasta que no está en los zapatos de esa otra persona cómo es vivir esto. Creo que este mensaje es muy especial para las personas que en este momento están en proceso para interrupción de embarazo, porque se siente mucha culpa. La persona siente como si le estuviera haciendo un daño a su hijo, cuando en realidad son hijos deseados, profundamente amados, y uno no quiere tomar esa decisión, uno no quiere tomar la decisión de interrumpir el embarazo. Por eso soy bien específica en temas médicos, ¿no? Temas médicos. Porque generalmente cuando pasa esto son bebés que son deseados, son amados, pero médicamente nos vemos en la necesidad de tomar estas decisiones tan fuertes. Y ahí hay mucha culpa de madres. Hay madres que me han dicho, Cindy, ¿y si yo hubiera decidido continuar? ¿Y si yo hubiera? Y yo he visto tantos niños con condiciones médicas súper difíciles, pero tal vez hubiese sido diferente. Y nos metemos en ese círculo vicioso de y si hubiera sido diferente. Y esto se llama culpa. La culpa es una herramienta muy poderosa del ego para venir a hacernos creer la ilusión de que tenemos el control, de que podemos tomar decisiones.
Y la lección más grande que me ha dejado mi hija es: tú no tienes el control de nada. Yo les voy a decir por qué. Porque con mi esposo nos planificamos la vida como la mayoría de gente lo hace, y entonces hay que estudiar y hay que aprender idiomas y hay que viajar y hay que superarse y ser profesionales, y vamos a comprar la casa y vamos a comprar el carro y nos vamos a casar y vamos a tener hijos. O sea, así el checklist hecho. Y vamos a planificar los hijos. Hicimos todo lo que se supone que se debía hacer. Hicimos todo ese cuento que nos echaron hace mucho tiempo, y en el momento que nosotros decidimos planificar a nuestros hijos, la planificamos como uno cree que tiene el poder de planificar su vida. No, y a tantos años vamos a ser papás. Pues resulta que mi esposo está queriendo ser papá desde los 28 años. Tenemos 33 años y no hemos podido, bueno, aparte que además nuestra hija, no hemos podido tener hijos tan fácilmente. Y es como la lección de: tú no tienes el control de nada. Y definitivamente es muy difícil planificar la vida, y sobre todo planificar los hijos. Es muy difícil. Y la lección más grande que me dejó mi hija es: tú no tienes el control de nada y tienes que aprender a soltar el control, porque por encima de tus planes hay unos planes grandísimos que tú ni te imaginas, que ni los dimensionas, que tienen que ver con tu propósito de vida, que tienen que ver con tu crecimiento personal y espiritual, que tiene que ver con un propósito divino, que tiene que ver con un orden perfecto, y tú no tienes el control de nada. En el momento en que mi hija empieza a mostrarme de una manera tan clara que yo tenía que soltar el control, de que no estaba nada en mis manos, porque no estaba en mis manos cambiar nuestro destino, no estaba en mis manos controlar mi cuerpo. Yo no podía darle la orden a mi placenta de: oye, fluye. No le podía decir a mi sangre que se estaba coagulando, yo no le podía decir a mi sangre simplemente: fluye, porque necesito que alimentes a mi hija. No tengo el control de mi cuerpo, no tenía el control de mis órganos, no tenía el control de mis enfermedades, no tenía el control de mis pensamientos, de mis sentimientos, y no tenía el control para poder haberlo hecho diferente. Y este es el mensaje más grande de este video, y es que en el momento que nosotros aceptamos que definitivamente no tenemos el control de nada y lo entregamos, esa necesidad de controlarlo todo, de planificarlo todo, de tenerlo todo súper estructurado, ¿no? Porque a veces las mujeres somos muy así, de estructurar las cosas y que todo sea perfecto. En el momento que nosotros tenemos la humildad de reconocer de que no tenemos el control de nada y entregar ese control a algo divino, llámenle como le llamen, sea te lo entrego Dios, te lo entrego universo, te lo entrego espíritu, te lo entrego destino, como sea que le llamas, y nosotros podemos reconocer que hay algo mucho más divino, superior, que tiene una dimensión mucho más grande que nuestros propios planes, pues desde la humildad entendemos que no cabe la culpa, porque no hay nada que hubiéramos podido hacer diferente, no hay nada que hubiéramos podido cambiar. El resultado no pudo ser diferente porque fue así, porque así debía ser para nuestro propósito. Y las cosas siempre fueron perfectas, correctas para su propósito, porque detrás de todo esto siempre hay un propósito. Y yo ahora de a poco lo estoy entendiendo. Digamos que de a poco es como si mi mundo de algún momento se tenía que quebrar para empezar a reorganizarse, para empezar a mostrarme una nueva que soy, para empezarme a mostrar algo diferente que en esa Cindy de antes yo no lograba ver, pero que ahora de pronto empiezo a vislumbrar, y es como si esas piezas empezaran solitas a encajar. No sé si me están entendiendo, si soy muy compleja, pero quiero, para todas esas personas que están sintiendo culpa, que sean muy autocompasivas con ustedes mismas, porque yo lo sentí y me juzgué y me di látigo y me reconocí como que no valía y no servía y era mi culpa. Y es lo primero que podemos hacer para poder dejar el sentimiento de culpa, es reconocer, uno, que no tenemos el control de nada, porque el control lo tiene
Dios o lo tiene una entidad divina o es el propósito divino, pero nosotras no tenemos el control de nada. Y desde la humildad reconocer y ceder eso, el propósito. 2, ser muy autocompasivos con nosotros mismos, en decir, me abrazo y te compadezco mucho y soy muy autocompasiva porque lo que has experimentado es muy fuerte, es muy doloroso, porque no es nada fácil perder un hijo, no es fácil transitar un duelo, tener el vacío, tener la ausencia, porque no es fácil levantarse de este dolor tan inmenso. Y cuando somos autocompasivos con nosotros nos reconocemos como seres divinos, que hemos hecho lo mejor que hemos podido. Y si en algún momento tú sientes que lo pudiste haber hecho mejor, sé autocompasivo contigo mismo y di, yo tomé las mejores decisiones en el momento perfecto, de acuerdo al nivel de conciencia que yo tenía en ese momento. Si por algún momento tú dices, ay, es que si yo me hubiera alimentado muy bien, no. Tú te alimentaste bien en ese momento tú tenías un nivel de conciencia diferente y fue perfecto de esa manera. Siempre piensen que nosotras dimos lo mejor que podíamos dar de acuerdo al nivel de conciencia que teníamos en ese momento. En momentos de dolor, yo expresé, mi matrimonio se va a acabar. Y soy autocompasiva con esa Cindy en ese momento que no podía ver más allá de su dolor. En un momento le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Este matrimonio se va a acabar, consíguete otra mujer que te dé hijos. A esa Cindy de ese momento la miro con mucha compasión porque estaba viviendo un dolor tan terrible que no veía como la luz al final del túnel. Yo he ido de a poco superando ese sentimiento de culpa, digamos que de a poco he podido entender que definitivamente no es culpa mía, porque es que no está en mis manos cambiar mi destino. A mí me pasó que también experimenté que la culpa puede ser recurrente, es decir, puede volver, incluso cuando tú crees que ya lo tienes así superado, ya pasé página, chulito, ya esta tarea la hice, porque así sentí yo en el momento en que yo empecé a aceptar que no era mi culpa, empezar a aceptar que no estaba en mis manos, que yo no tenía el control de nada, que simplemente entregaba todo a Dios y ya, creí que ya lo tengo superado y vuelve a aparecer la culpa en un momento. Y me pasó hace poco, porque nosotros hace poco recibimos los resultados de la patología de la bebé y de la placenta. Y yo recuerdo mucho que ese día mi esposo se destrozó, él estaba leyendo los resultados y decía, mi bebé estaba bien, o sea, él llorando decía, mi bebé estaba bien, mi hija estaba bien, pues porque parecía que su corazón estaba perfecto, su cerebro perfecto, sus riñones perfectos, toda ella era perfecta, digamos, ella no tenía ningún problema infeccioso o de genética o alguna enfermedad, no, ella estaba bien. Simplemente ella tenía un retardo de crecimiento severo porque ella no pudo seguir creciendo a causa de mi insuficiencia placentaria. Pues vuelve el tema de la culpa a aparecer. O sea, les estoy hablando que esto nos demoraron 7 meses en entregarnos los resultados de la patología. 7 meses después vuelve a aparecer la señora culpa. Y ese día yo volví y me sentí culpable viendo a mi esposo llorar y yo decía, es que esto que pasó fue por mí, la causal de la muerte de mi hija fue insuficiencia placentaria severa y me volví a sentir mal. Y empieza esa mente loca, porque es que la mente a veces nos puede controlar de una manera que nos contamos unos cuentos re locos, ¿no? Y empezaron, como yo estoy en muchos exámenes médicos, empezaron las especulaciones médicas porque hay doctores que llegaban a decirme, no, tal vez es lupus, tal vez es el síndrome antifosfolípido, esto es una enfermedad autoinmune, es un problema de la sangre, o sea, empiezan a hacer unas especulaciones alrededor de por qué me da a mí la insuficiencia placentaria. Y es otra vez, culpa, es mi culpa. Es mi culpa que Emma no haya venido, es mi culpa que no pueda tener hijos, es mi culpa. Y volvió a aparecer la culpa. Pero ya aparece diferente, porque apareció la culpa y yo la observé.
Es decir, en ese momento me sentí culpable, pero ya desde una Cindy con más conciencia, la miré, observándola. Este evento me hizo recordar la culpa, me hizo sentir culpable de nuevo, pero ya no tienes el control, porque ya esta Cindy que tiene más conciencia sabe que definitivamente no tiene la culpa de nada. Y es diferente porque la culpa puede volver a aparecer en cualquier momento. Hay algún evento, hay alguna palabra, hay alguna cosa que te cogió desprevenida y ¡puf!, aparece la culpa. Pero cuando hemos hecho conciencia de este tema, ya la vemos como un observador. El observador que mira la culpa, reconoce y acepta que viniste y apareciste en este momento, pero ya no tienes control porque ya yo sé que apareces como un mecanismo del ego para tomar el control, para que yo me olvide de lo divino que soy, para que yo me olvide de que hay un propósito más grande detrás de esto, para que yo olvide que todo es correcto y perfecto, tal cual es, por más de que me parezca súper doloroso. Y ya lo dejo pasar. Es como un mal visitante que llegó, te veo y sigue tu camino derecho porque yo tengo un propósito más grande y no me puedo distraer mucho pensando en ti, a culpa. Ya es diferente, digamos que ya sé que en cualquier momento puede aparecer un episodio que me recuerde la culpa, pero ya es eso, es decirle, apareciste para retarme como ser humano, para retarme, pero ya tengo un nivel de conciencia en donde entiendo que no puede haber culpa, que yo no tengo la culpa de nada porque yo no tengo el control de nada, porque simplemente soy como un títere, yo lo digo de esta manera, soy como un títere que simplemente está siendo guiado por un propósito divino mucho más fuerte que tiene que ver o que llega tras la pérdida de mi hija. Espero que esta reflexión que les comparto desde mi corazón les pueda llegar, les pueda dar un poquito de bálsamo. Si fui muy enredada, no está perfecto, no pasa nada, porque cada uno tiene que descubrir esto en su propio camino. Es como si nosotros a veces estuviéramos experimentando algo y no logramos ver lo que el otro sí puede ver, porque lo podemos leer o podemos ir al mejor psicólogo o tener el mejor amigo que nos aconseja cosas increíbles, pero simplemente cuando estamos en momentos de dolor no podemos ver, no podemos entender. Y es necesario autodescubrir en el camino y en el proceso este tipo de cosas. Es decir, probablemente tengas que experimentar la culpa, probablemente tengas que experimentar el duelo y el dolor profundo para tú encontrar tus propias respuestas, esas que son únicas para tu caso, únicas para tu corazón, únicas para tu propósito. Y cada quien las irá descubriendo a su manera. Cuando no lo podemos entender de una manera externa, lo tenemos que entender mirando hacia adentro y descubriéndolo por nuestros propios medios. Solo quiero decirles, cada vez que la culpa aparezca, sean muy observadores de su proceso, autoobsérvense, ¿qué me genera culpa? ¿Qué me hace sentir culpa? ¿Por qué me siento culpable? Y a partir de que tú empieces a ser un observador, podrás empezar a entender que la culpa no nos pertenece, definitivamente. Y bueno, ese era el mensaje que quería hablarles hoy, hablar de este tema tan recurrente que es la culpa, y pues desde mi testimonio poder contarles y darles un poquito de esperanza, como si podemos empezar a quitarnos como eso de los hombros, porque es un peso grandísimo que llevamos acá en los hombros y que debemos quitarnos ese chaleco pesado y ser ligeros y fluir como con la vida, con las cosas tal cual llegan, reconociendo que no tenemos el control de nada, reconociendo que lo entregamos. Un ejercicio que yo uso, se los comparto por si a alguien le resuena. Yo medito mucho, pero a través de la meditación, si no les gusta meditar, también pueden escribir una carta de autocompasión. Y ojo que esta compasión no tiene nada que ver con victimismo, es ser compasivo conmigo mismo, pero no me estoy haciendo la víctima. Es simplemente tú cierras tus ojos, entras en meditación, o si lo quieres escribir y decir: en este momento
Yo te perdono porque sé que no tienes la culpa de nada. Te perdono por ser tan dura conmigo misma. Me perdono por darme tanto látigo. Me perdono por querer controlarlo todo. Me perdono por esos momentos duros, dolorosos y difíciles en donde no he podido ver la luz, en donde no he podido ver el amor, en donde no he podido reconocer mi divinidad. Me perdono, me amo, me respeto y también me valoro. Me valoro porque soy muy fuerte, porque soy una persona maravillosa, porque he vivido cosas durísimas y he podido salir adelante. Y me valoro porque yo valgo mucho como mujer, como esposa, como madre. Y simplemente reconozco que yo no tengo la culpa de nada, porque no tengo el control de nada, porque simplemente soy un instrumento más en este mundo en donde todo tiene un propósito divino y perfecto. Lo acepto y lo suelto y ya. Es algo así como parecido a lo que yo hago. Si a alguien por ahí le resuena, pues bien, y si no, simplemente gracias por escucharme. Y esto ha sido todo por hoy. No olviden seguirme en mis redes sociales. Estoy más activa en Instagram, en Facebook. Y bueno, nos vemos en un próximo video con más reflexiones alrededor de lo que es el tema de la muerte gestacional. Les mando un besito y que estén muy iluminados por esa luz inmensa que dejaron todos nuestros hijitos. ¡Chao!